Bienvenidos a un nuevo video. Nuestro tema será las técnicas empleadas en biotecnología. Nuestro equipo está conformado por Grecia, Lisette, Abigail, Adriana y Mariana. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la biotecnología o cuáles son las técnicas empleadas? A continuación las revisaremos. Nuestro primer tema a tratar es la clonación de ADN y el ADN recombinante. Lo primero que nos viene a la mente es la oveja Dolly, ¿cierto? Pues veremos si eso es verdad. La clonación del ADN es una técnica de biología molecular que hace muchas copias idénticas de un fragmento, o puede ser de un gen de ADN. El objetivo es producir tantas copias de ADN como sea posible para realizar experimentos o construir nuevos plásmidos. En otros casos, el fragmento de ADN codifica una proteína útil y las bacterias se utilizan como fábricas para producir la proteína. Pero esperen, creo que vamos muy rápido. ¿Qué es un plásmido primero? Es un fragmento de material genético que se encuentra fuera de los cromosomas y que se puede replicar junto con todo el mecanismo genético del organismo, y tiende a ser un ADN circular. Los plásmidos contienen un gen de resistencia a antibióticos que permite a las bacterias sobrevivir en presencia de un antibiótico específico. Puede ser la ampicilina, por ejemplo. Podemos deducir que hay 3 pasos para clonar. El primero, coloquialmente, podría ser cortar y pegar el ADN, aunque en realidad es abrir el plásmido y pegar el gen dentro. Este proceso depende de las enzimas de restricción y de la ADN ligasa. Las enzimas de restricción son enzimas que reconocen una secuencia blanco específica y corta el ADN en 2. Generalmente empieza a cortar en el punto ORIC-C. Al cortar muchas enzimas de restricción, producen extremos de cadena sencilla cortos que sobresalen. Y si 2 moléculas tienen extremos sobresalientes que se empatan, pueden complementar sus bases y unirse. Sin embargo, no se combinan para formar una molécula de ADN completa hasta que la ADN ligasa las une sellando los espacios en el esqueleto del ADN. Nuestro segundo paso es la transformación y selección bacteriana. ¿Qué será eso? Pues es insertar el plásmido en bacterias. Se usa selección con antibióticos para identificar las bacterias que incorporaron el plásmido. Así es, puede introducirse plásmidos y otros tipos de ADN en bacterias, como la inofensiva E. coli que se usa en los laboratorios. Durante la transformación, células bacterianas preparadas especialmente se someten a un choque que generalmente es de alta temperatura, que las anima a incorporar ADN extraños. Aunque no todo es color de rosa, las bacterias sin plásmido mueren y cada bacteria con plásmido forma una colonia. No necesariamente todas las colonias contendrán el plásmido adecuado. Eso es porque durante la ligación, los fragmentos de ADN no siempre se pegan como queremos. Esto, después de recolectar el ADN de varias colonias y ver si cada una contiene el plásmido correcto, se usan métodos como la digestión de enzimas de restricción o la PCR. Finalmente, en nuestro tercer paso tenemos la producción de proteínas, que en realidad es cultivar las bacterias portadoras de plásmido en gran cantidad y usarlos como fábricas para producir la proteína, recolectar la proteína y después purificarla. Ahora que conoces los pasos de la clonación, seguramente te preguntarás, ¿qué sentido tiene hacer muchas copias de una secuencia de ADN en un plásmido? ¿O para qué me pueden servir un montón de fábricas miniatura? Bueno, aquí es donde entra la creación de la insulina. Tal vez te estés preguntando qué es eso de insulina o para qué sirve. Y bueno, te lo voy a contar. La insulina es una hormona polipeptídica que se produce en nuestro cuerpo para ayudarnos a aprovechar la energía proveniente de los alimentos y así ayudarnos a realizar todas nuestras actividades cotidianas. La hormona insulina juega un papel importante en la salud humana. En el cuerpo de una persona sana, el páncreas produce insulina, viaja por el torrente sanguíneo y se une a las células del cuerpo para permitir la absorción del azúcar glucosa. En una persona con diabetes tipo 1, las células del páncreas que producen insulina están dañadas o destruidas. Debido a esto, los pacientes necesitan inyectarse con insulina que se obtuvo de otra fuente para prevenir concentraciones peligrosamente altas de glucemia, además de permitir que el azúcar entre a las células. Durante muchos años toda la insulina utilizada por personas con diabetes tipo 1 se obtenía del páncreas de cerdos y vacas que habían sido sacrificados por su carne. A partir de la década de los 80, científicos desarrollaron nuevas técnicas para obtener insulina humana mediante bacterias Escherichia coli. Básicamente convirtieron a las bacterias en pequeñas fábricas productoras de insulina. Pero, ¿cómo hicieron esto? Para sintetizar esta increíble proteína debemos retomar los 3 pasos que anteriormente mencionamos. 1. Abrir el plásmido y pegar el gen dentro.
En este paso, nuestro objetivo al clonar es insertar un gen blanco, el de la insulina, en un plásmido. Con ayuda de una enzima de restricción vamos a dirigir el plásmido y el fragmento del gen blanco. Luego combinamos los fragmentos con ADN ligasa, la cual va a unirlos para formar un plásmido recombinante que contenga el gen de la insulina. El segundo paso consiste en insertar el plásmido de la E. coli mediante la transformación, y tras recolectar el ADN de varias colonias y verificar que contengan el plásmido correcto, sigue el tercer paso, es decir, la producción de proteínas, en donde haremos crecer un gran cultivo de bacterias que contengan el plásmido. Como nuestro plásmido contiene el gen de la insulina humana, las bacterias comenzarían a transcribir el gen y traducir el ARNM para producir muchas moléculas de la proteína de la insulina humana. Una vez que se ha producido la proteína, las células bacterianas pueden romperse para liberarla. Pero esto no es todo, ya que la proteína blanca tiene que ser purificada o separada del resto del contenido de las células con técnicas bioquímicas para después poder administrarse a los pacientes. La insulina recombinante que hacen las compañías farmacéuticas de verdad se genera en bacterias y se expresa en un plásmido que contiene un gen modificado de la insulina humana. La insulina que producen las bacterias se purifica mediante un tipo de columna de purificación. Sin embargo, producir insulina biológicamente activa requiere algunos pasos adicionales. La insulina se produce como una cadena polipeptídica única. Sin embargo, se deben formar puentes disulfuro dentro de la cadena y parte de ella debe cortarse para formar dos cadenas separadas, que se mantienen juntas únicamente por los puentes disulfuro. Solo entonces la insulina es biológicamente activa, es decir, capaz de actuar como una hormona en el cuerpo del paciente. La producción de insulina que pueden usar los diabéticos requiere que estos pasos adicionales se incorporen al procedimiento de purificación de proteína, para que la proteína insulina alcance su forma tridimensional correcta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las pruebas COVID o las forenses? La técnica de PCR es un ejemplo que se aplica en la medicina forense, en las pruebas genéticas y en las diagnósticas. Es una técnica de laboratorio utilizada para hacer muchas copias de ADN para que puedan analizarse o usarse. Elementos necesarios: Tag polimerasa, cebadores, ADN molde y nucleótidos. La primera es una ADN polimerasa que utiliza altas temperaturas para desnaturalizar el molde de ADN. Los cebadores se utilizan dos y agregan secuencias haciendo que se unan a cadenas opuestas del ADN en los extremos. Se unen al molde mediante complementariedad de bases, la polimerasa los extiende y la región se copia. En el ADN molde es una cadena sencilla que es utilizada para sintetizar otra, y los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleósido y un grupo fosfato. Pasos de PCR. Primero, la desnaturalización. Sucede a los 96 grados centígrados para separar cadenas de ADN. Después, el templado, de 55 a 65 grados centígrados. Se enfría para que los cebadores puedan unirse a secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. Finalmente, la extensión. Aquí la temperatura se eleva a 72 grados centígrados para que Tag polimerasa extienda los cebadores y sintetice nuevas cadenas de ADN. El ciclo se repite de 25 a 35 veces, tarda de 2 a 4 horas y los resultados se visualizan en electroforesis en gel. Ventajas: genera millones de copias de ADN, permite la lectura del genoma humano, ahorra tiempo, es específica, de alta sensibilidad, fiable y versátil. Desventajas: puede ser costoso, el número de pares de cebadores está limitado, requiere de aspectos optimizados, puede contaminarse con otro ADN y la polimerasa puede tener errores durante la síntesis. La insulina humana recombinante, como ya se mencionó, se ha expresado en diversos organismos, incluyendo bacterias, levadura, hongos, células, órganos de animales y plantas transgénicas. Actualmente su producción comercial se ha limitado a microorganismos como la E. coli. Los sistemas basados en biotecnología en algunos casos ofrecen ventajas tanto en producción, bioseguridad y economía. La reacción en cadena de polimerasas supuso una auténtica revolución en la biología molecular. Si queremos saber qué es lo que hace un gen o cuándo necesitamos determinadas proteínas para el tratamiento de una enfermedad, se emplea una técnica llamada ADN recombinante. Es lo que se ha estado haciendo con la insulina que requieren los diabéticos. Pues bien, un requisito previo para aplicar esta técnica es contar con grandes cantidades de un segmento específico de ADN, y es lo que hace precisamente la PCR. De esta forma se evita la clonación y se emplea la PCR en fragmentos que estén presentes inicialmente en cantidades muy pequeñas. Para la amplificación por PCR de la insulina, la desnaturalización se lleva a cabo bajo condiciones de 94 grados Celsius hasta que se disocia en dos cadenas sencillas. Esto dura alrededor de 30 segundos. El templado desciende la temperatura, que puede oscilar entre los 60 grados Celsius. La duración es de 1 minuto. Este paso consiste en la hibridación de los primers o cebadores. Para ello se baja la temperatura y las condiciones serán tales que se facilitará la unión de los primers a las cadenas.
En la extensión, la temperatura de la reacción se eleva a 70 grados Celsius, temperatura a la cual la polimerasa lleva a cabo su acción insertando los diferentes nucleótidos complementarios en el orden que le va indicando la cadena que actúa como molde durante 1 minuto. Todo esto se realiza de forma automatizada. Para ello, los tubos de reacción se introducen en un termociclador que de forma automática realiza todos los ciclos de amplificación. Pero recordemos que es un termociclador, también conocido como máquina de PCR o reciclador térmico de PCR, es un aparato usado en biología molecular que permite realizar los ciclos de temperaturas necesarios para una reacción en cadena de la polimerasa de amplificación de ADN o para reacciones de secuencia con el método de Sanger. Que tiene requisitos de uso. Las muestras deben entregarse adecuadamente etiquetadas, envasadas y acondicionadas para asegurar su identificación, integridad y conservación durante el transporte y garantizar la seguridad del personal. Se recomienda numerar las muestras e indicar el nombre con su número correspondiente. Cada muestra se enviará en un tubo bien sellado y correctamente identificado. El usuario indicará el volumen de la reacción y el programa de PCR que solicita con sus temperaturas y tiempos correspondientes. La electroforesis es el movimiento o dispersión de partículas tras ser sometidas a un campo eléctrico. Generalmente se realiza en una matriz o gel y suele utilizarse para separar moléculas con base en su tamaño y carga. Esta técnica es empleada para separar fragmentos de ADN u otras macromoléculas, como lo son el ARN y las proteínas. La electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN u otras macromoléculas como el ARN y proteínas como la insulina por su tamaño y carga. Esta consiste en aplicar una corriente a través de un gel que contiene las moléculas de interés. Con base en su tamaño y carga, las moléculas se desplazarán por el gel en diferentes direcciones o a distintas velocidades, con lo que se separarán unas de otras. Todas las moléculas de ADN tienen la misma cantidad de carga por masa. Debido a esto, la electroforesis en gel separa los fragmentos de ADN únicamente por su tamaño. Además, nos permite ver cuántos fragmentos diferentes de ADN están presentes en una muestra y cuán grandes son unos con respecto a otros. También podemos determinar el tamaño absoluto de un fragmento de ADN examinándolo junto con una escala estándar de fragmentos de un tamaño conocido. Seguramente debes estarte preguntando, ¿qué es un gel? Bueno, es un bloque de material similar a la gelatina. Los geles para separar ADN suelen estar hechos de un polisacárido llamado agarosa que se consigue como hojuelas secas pulverizadas. Cuando la agarosa se calienta en una solución amortiguadora y se deja enfriar, se forma un gel sólido ligeramente blando. A nivel molecular, el gel es una matriz de moléculas de agarosa que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno y que forman pequeños poros. En un extremo, el gel tiene muescas en forma de ranuras llamadas pozos, que son donde se colocarán las muestras de ADN. Antes de agregar las muestras de ADN, el gel debe colocarse en una cámara. Uno de los extremos de la cámara se conecta a un electrodo positivo y el otro extremo se conecta a un electrodo negativo. El cuerpo principal de la cámara donde se colocará el gel se llena con una solución amortiguadora con sales que puede conducir la corriente. La solución amortiguadora llena la cámara hasta un nivel en el que apenas se cubre el gel. El extremo del gel que tiene los pozos se coloca hacia el electrodo negativo. El extremo sin pozos, hacia donde migrarán los fragmentos de ADN, se coloca hacia el electrodo positivo. ¿Cómo se mueven los fragmentos de ADN a través del gel? Una vez que el gel está en la cámara, cada una de las muestras de ADN que queremos analizar se transfiere cuidadosamente a uno de los pozos. Un pozo se reserva para el marcador de peso molecular, un estándar de referencia que contiene fragmentos de ADN de longitudes conocidas. Los marcadores de ADN comerciales cubren diferentes intervalos de tamaños, por lo que se trata de usar uno con buena cobertura en el intervalo de tamaños en el que se espera encontrar los fragmentos. A continuación se aplica energía eléctrica a la cámara y empieza a fluir corriente a través del gel. Los grupos fosfato de su esqueleto de azúcares fosfato le otorgan una carga negativa a las moléculas de ADN, por lo que comienzan a moverse a través de la matriz del gel hacia el polo positivo. Cuando el sistema está encendido y pasa corriente por el gel, se dice que el gel está corriendo. Pero ¿cuál es el voltaje que se usa para correr un gel? El voltaje típico para correr un gel de agarosa para ADN está en un intervalo de 80 a 120 voltios.
Conforme corre el gel, los fragmentos más cortos de ADN viajarán más rápido a través de los poros de la matriz del gel que los fragmentos más grandes. Después de un rato que ha corrido el gel, los fragmentos más cortos de ADN estarán más cerca del extremo positivo del gel y los más largos se mantendrán cerca de los pozos. Los fragmentos de ADN muy pequeños podrían correr hasta salirse del gel si lo dejamos corriendo por demasiado tiempo. ¿Y cómo se visualizan los fragmentos de ADN? Una vez que los fragmentos se han separado, podemos examinar el gel y saber el tamaño de las bandas que se encuentran en él. Cuando un gel se tiñe con un pigmento que se une al ADN y se coloca bajo la luz UV, los fragmentos de ADN brillarán, lo cual nos permite ver el ADN presente en distintos lugares a lo largo del gel. Una línea de ADN bien definida en un gel se llama banda. Cada banda contiene un gran número de fragmentos de ADN del mismo tamaño que han viajado juntos a la misma posición. Un fragmento único de ADN no sería visible por sí mismo en un gel. Electroforesis en gel de poliacrilamida. Además del gel de agarosa, también existe la electroforesis en gel poliacrilamida, que principalmente se utiliza en la separación de proteínas, pero también en la separación de ácidos nucleicos de menor tamaño y con mayor resolución. Para formar este gel látex, la amina entra en una reacción de polimerización con lápiz y acrilamida, que se inicia tras la presencia de peso, el factor de amino y la molécula témer. Lo anterior da lugar a un perímero más estrecho. Este suele ser vertical, pues así evita el contacto con el oxígeno y la inhibición de la polimerización. Electroforesis de campos pulsados. Cuando se busca trabajar con fragmentos con un tamaño de megabases, no es práctico utilizar el gel de agarosa convencional, por lo tanto, en los campos pulsados el voltaje se cambia en 3 diferentes direcciones, así las cadenas se pueden definir mejor. Además de la matriz en agarosa usada, las moléculas se tiran de un lado a otro y las cadenas más largas tardarán más en cambiar de dirección de un campo a otro. En cambio, las cadenas más cortas tendrán menos dificultades. Electroforesis de gradiente desnaturalizante. Mientras más esté desnaturalizada una cadena de DNA, menos migración electroforética existirá. Entonces, en esta técnica se utiliza un gel con un gradiente de urea y forma amida. Estos gradientes permiten desnaturalizar las cadenas de DNA y convertirlas en monocatenarias. Estos gradientes pueden ser perpendiculares al campo eléctrico y tienen un solo pozo. Electroforesis capilar. Consiste en pasar el sistema a un capilar de sílice, que se puede someter a un campo eléctrico para separarse en diversas moléculas que pueden estar en concentraciones pequeñas. Por lo general, se utiliza un detector cada vez que pasa una molécula de DNA con flúor o foro específico. Ahora les mencionaremos 5 ventajas de la electroforesis. En primer lugar, se utiliza para separar moléculas como ADN, ARN o proteínas con base en su tamaño. En el segundo punto nos dice que siempre se conserva la relación masa-carga. Esto permite que tenga la misma movilidad electroforética. En el tercer punto nos menciona que se puede separar las cadenas en una matriz que disminuya la movilidad. Para el cuarto punto, existen varios sistemas de electroforesis aplicados a los ácidos nucleicos. Y finalmente, es una técnica muy utilizada en la investigación básica, como en medicina forense, en proyectos del genoma humano, investigaciones de proteínas y de mutación genética y en pruebas diagnósticas. Ahora les mencionaremos 4 desventajas de la electroforesis. La primera es que se realiza en una matriz o gel. En el segundo punto nos dice que se usan técnicas básicas e imprescindibles. En el tercer punto menciona que no se puede identificar el nivel exacto de moléculas en una muestra. Y finalmente, uno de los puntos más importantes es que algunos componentes utilizados en las técnicas de electroforesis son tóxicos y deben tomarse con precaución en su manejo. Algunos componentes tóxicos pueden ser el bromuro de tidio, la acrilamida y la luz ultravioleta. Como ejemplo número 1 tenemos la medicina forense, que normalmente se utiliza para determinar la identidad de la persona que ha cometido un delito, mediante el patrón de ADN, su patrón de electroforesis A1 que esté en una base de datos.
Para el ejemplo número 2 nos muestra que también nos ayuda en el proyecto Genoma Humano, que se lleva a cabo con la electroforesis capilar, con la separación de ADN en piezas más cortas y su separación en geles de electroforesis que permiten a los patrones de A, C, T y G ser características. Además, nos ayuda en la investigación de proteínas y de mutación génica y finalmente en las pruebas diagnósticas. Imagina que acabas de hacer una reacción de PCR y se produjeron muchas copias de una región blanco de ADN, o tal vez hiciste alguna clonación de ADN tratando de pegar un gen en un plásmido circular de ADN, como en el caso de la insulina. Ahora, ¿quieres ver si la PCR funcionó o si el plásmido contiene el gen correcto? Pero, ¿qué técnica puedes usar para visualizar los fragmentos de ADN? Vamos a descubrirlo. Para poder visualizar nuestros resultados utilizaremos la electroforesis, y si deseamos realizar electroforesis en el caso de proteínas como la insulina, debemos utilizar la electroforesis en gel de poliacrilamida. Tal vez estés preguntándote, ¿y por qué no utilizar el gel de agarosa? Bueno, pues las proteínas no pueden pasar a través del gel de agarosa ya que el poro es muy pequeño y por ello este gel no se puede utilizar. La poliacrilamida es una red o serie de moléculas que se entrelazan y son más grandes, y las proteínas, como en el caso de la insulina, sí pueden pasar a través de ellas, esto para ser filtradas del resto de las proteínas que no nos interesan. Con ayuda de los marcadores moleculares que tenemos se determina el peso de la proteína. La movilidad de una molécula es inverso proporcional a su talla y directamente proporcional a su carga. Durante la electroforesis las proteínas se mueven hacia un electrodo opuesto cargado en un campo eléctrico. El índice de su movimiento en un sistema electroforético es regulado por varios factores, además de propiedades intrínsecas tales como la carga y la forma de las proteínas. La separación electroforética de proteínas en base de su peso molecular es estrictamente posible solamente si la carga de todas las moléculas de proteínas se puede manipular al mismo signo. En la paginación, un detersorio aniónico llamado sulfato dodecil de sodio, SDS, se utiliza para atar a las proteínas y para darles una carga negativa. Las proteínas entonces se separan según su talla, utilizando una matriz de gel hecha de la poliacrilamida en un campo eléctrico. Entre más es la interconexión, más duro es el gel. Los geles flojos permiten que moléculas de peso molecular más altas se migren más rápidamente a través del gel, mientras que los geles duros restringen la migración de moléculas grandes y selectivamente permiten que las pequeñas se muevan a través de él. Protocolo de SDS-Page. Uno de los métodos de electroforesis más comúnmente aplicado para proteínas es el que emplea geles de poliacrilamida en presencia del detergente aniónico dodecisulfato sódico. Esta técnica es conocida como SDS-Page. Preparación de la muestra. Las muestras de la proteína son desnaturalizadas calentándose con un detersorio SDS y mercaptoetanol. Los lazos de las proteínas les dan una alta carga negativa, así el rendimiento del polipéptido encadena a llevar exceso de una carga negativa y la carga similar a la índice en masa. Esto ayuda a la resolución de las proteínas basadas estrictamente en su talla durante electroforesis. Preparación del gel. El gel electroforético tiene generalmente varios componentes. La mezcla se desgasifica para prevenir la formación de burbujas durante la polimerización del gel. El persulfato de amonio, una fuente de radical libre y un estabilizador se agregan a la polimerización del comienzo. El bis también se agrega a las interconexiones de la forma entre las moléculas hasta que un gel se forme. Foresis. Se insertan las placas con los geles polimerizados en la unidad de electroforesis y se aplican las muestras con ayuda de una micropipeta. Después de una corriente eléctrica es aplicada, las proteínas se migran a través del gel al electrodo positivo. Cada molécula se mueve a un diverso régimen basado en su peso molecular. La migración es generalmente más rápida en voltajes más altos. Después de algunas horas, las moléculas de proteína son separadas por talla. Visualización. Una vez que la electroforesis está completa, el gel se puede manchar usando los tintes coloreados, tales como azul de Courvoisier o bromuro de etido brillante, para hacer que las proteínas separadas aparezcan como bandas coloreadas distintas en gel. El tinte desatado se elimina del gel. Los geles manchados entonces se secan, así que la intensidad del color de las bandas de la proteína pueden ser medidas. Algunos sistemas del gel introducen un tinte de búsqueda tal como el azul de bromofenol, junto con la muestra de la proteína. El azul de bromofenol viaja junto con las moléculas de la muestra hasta que alcanza la parte inferior del gel. La electroforesis necesita parar a este punto para no asegurar ninguna molécula de proteína fuera del gel. Finalmente mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas de este tipo de insulina.
Entre las ventajas podemos decir que las bacterias son de fácil mantenimiento y fácil manipulación, tenemos un amplio conocimiento sobre su genoma, fisiología y metabolismo, y puede crecer rápido en medios muy simples, el costo de producción es barato y es más potente que la insulina obtenida a partir de cerdos y vacas, además de ser más segura. Por otra parte, la construcción de propiedades deseables en sus análogos obliga al cuerpo a que procese la insulina más lento o más rápido que la insulina humana normal. E. coli no es capaz de hacer modificaciones posttraduccionales y requiere de pasos adicionales en la purificación. Esto sin contar que las fases implican un manejo cuidadoso y un estricto control de calidad para optimizar la extracción, pureza, actividad y la estabilidad del fármaco.